Bienvenidos a un nuevo video en el cual realizaremos el análisis estructural de un pórtico de 4 pisos bajo cargas laterales, bajo cargas de gravedad, en el cual usaremos dos métodos. Y lo importante e interesante de este video es que los vamos a comparar resultados, la forma en la que trabaja cada uno de ellos, y me estoy refiriendo al análisis matricial de rigidez y al método de Hardy-Cross. Es importante primero tener los datos del pórtico, los datos del material, de las secciones y las cargas que actúan en dicho pórtico. En este caso tenemos una altura de un primer piso de 4.5 y las demás alturas 3.2 metros. Tenemos también el material que es concreto armado con un F'C de 210. Las secciones, todas las columnas nos dicen que son de 50 por 50 y las vigas son de 25 por 40. Acá vemos también las cargas que se aplican, tanto cargas de gravedad como cargas laterales para cada uno de los niveles. ¿Okay? Vamos a empezar con el análisis matricial. También quédate hasta el final porque tenemos unas hojas de cálculo preparadas para poder facilitar el desarrollo, ¿no? Pero estas hojas están bastante detalladas como para que ustedes puedan también ver lo que es el procedimiento que se sigue tanto en el análisis matricial como en el método de Hardy-Cross. No vamos a ampliar mucho lo que es Hardy-Cross porque ya tenemos un video hablando de esta hoja de cálculo y hablando de cuál es el procedimiento que sigue este método. Aquí más nos centraremos en el análisis matricial de rigidez. Muy bien, vamos a empezar. Para el análisis matricial es importante primero que nosotros identifiquemos quiénes van a ser nuestros nudos y demos un código a cada uno de estos nudos y a cada uno de los elementos de toda la estructura. Como podemos ver acá, hemos codificado, por ejemplo, un nudo 1, nudo 2, nudo 3. En total, hemos contabilizado un total de 15 nudos. En el caso de las barras, hemos empezado por las columnas, los elementos verticales son 12 y los elementos horizontales, en este caso, hacen un total, junto con las columnas, de 20 elementos. Esto es importante porque de eso va a depender el número de grados de libertad. En este caso, si trabajamos, y acá es algo bastante importante que voy a mencionar, acá en este método de análisis matricial nosotros vamos a trabajar, en este caso, vamos a considerar dos tipos de deformación en la estructura, por flexión, pero también deformación axial. Mientras que el método de Hardy-Cross trabaja o lo vamos a trabajar simplemente con deformaciones por flexión. Es decir, con una rigidez axial infinita o que no la consideramos, ¿no? Vamos a comparar esos resultados considerando axial y cuando no considera axial. Ahora, si preguntas si se puede trabajar el análisis matricial de rigidez sin considerar axial y solamente flexión, también se puede. Y vamos a ver qué podríamos hacer para que trabajemos solamente con flexión en el análisis matricial de rigidez. Pero bien, primero consideremos el axial, ¿ok? Primero consideremos el axial, para lo cual vamos a tener 3 grados de libertad para cada uno de los nudos. Si consideramos solamente flexión, el número de grados de libertad ahí varía un poco. Pero como vamos a considerar axial, vamos a contabilizar 3, digámoslo así, grados de libertad por cada nudo, habiendo un total de ¿cuántos? Si son 15, hay un total de 45 grados de libertad, ¿verdad? Simplemente 15 por 3, 45. Esto es muy importante para más adelante. Ahora, si bien es cierto el total de grado de libertad, que lo vamos a colocar a un costado, el total de grado de libertad total es 15, existe algunos grados de libertad que están restringidos, ¿ok? En este caso, ¿quiénes serían? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Serían 9 grados de libertad en total, del 1, y lo hemos enumerado del 1 al 9. Total de grados de libertad restringidos, 9. Y los grados de libertad no restringidos serían la resta, ¿no? Perdón, acá el grado de libertad total sería 15 por 3. 15 por 3 igual a 45. Acá serían, como son 3 nudos los que están empotrados, A, B y C, sería, cada uno tiene 3, sería en total 9, ¿no? Y los grados de libertad no restringidos simplemente la resta, sería 36. ¿Quiénes serían los que quedan, no? En esta ocasión vamos a trabajar con todos, ¿ok? Con un total de 45 grados de libertad. También hay otra metodología en la cual ya no considera estos grados, ¿no? Pero es muy parecida y lo podemos hablar también más adelante o en otro video. Ahora, como sabemos, tenemos un total de 45 grados de libertad. Si tuviéramos 20 nudos, sería un total de 60 grados de libertad. Entonces, nuestra matriz de rigidez total, nuestra matriz de rigidez ensamblada, siempre va a depender de ese total de grado de libertad cuando consideramos todos estos. Es decir, acá vamos a tener una matriz de rigidez total ensamblada de 45 por 45. Es decir, 45 filas y 45 columnas. Sin embargo, para determinar esa matriz total,
de la cual estoy hablando, la matriz de 45 por 45, matriz de rigidez, primero debemos nosotros determinar la matriz de rigidez global, pero para cada elemento, para cada barra, tanto para columnas como para vigas, usando estas expresiones de aquí, en donde tenemos que I es la inercia de la sección, A es el área, S es el seno, C es coseno y L es la longitud de cada barra. Esta matriz ya es una matriz de rigidez global. Recordemos que también existe una matriz de rigidez local, ¿verdad? Pero tenemos que hacer la transformación a la matriz de rigidez global. Eso va a depender mucho del ángulo de inclinación que van a tener los elementos. Por eso es que usamos el seno y el coseno de esa inclinación. También es muy importante que nosotros indiquemos la dirección de cada uno de los elementos. En este caso, nuestra hoja de cálculo va a trabajar con esta dirección. Para los elementos verticales va a trabajar de abajo hacia arriba, para todos los elementos verticales, y para los elementos horizontales va a trabajar de esta manera. Eso va a ser muy importante mencionarlo, ¿ok? Para todos en realidad, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Entonces el elemento 1 diríamos que va de 1, inicia en 1 y termina en 4, ¿no? Según la codificación, por ejemplo, el elemento, la barra 11 va de 11, su inicio, hasta 14. Esto va a ser muy importante, así que recuerda. ¿Qué más? ¿De dónde obtenemos esta matriz de rigidez global de cada elemento? En realidad esta matriz nace de una serie de operaciones entre matrices, utilizar transpuesta, y esto lo podemos observar en el siguiente libro para que ustedes puedan tener más detalle de ello. Les presento el libro Análisis Matricial de Estructuras, que es un libro bastante interesante y les recomiendo bastante. Estos son los autores, Blanco, Cervera y Suárez. Me parece interesante, por ejemplo, mencionar justamente en la página 50, bueno, estamos acá en la 41, bajamos a la 50, y es precisamente un poco lo que les estoy mencionando acerca de la matriz de rigidez local y la transformación que se hace a una matriz de rigidez global, ¿no? Donde se utilizan los ángulos. Y después de hacer ciertas operaciones entre matrices, ¿no? Llegamos a la conclusión de que podemos obtener una matriz de rigidez global como la que está acá. En realidad acá vemos cuatro matrices, que es lo mismo que esto, pero lo hemos agrupado todo en una sola. Por ejemplo, estas de 3×3 vendrían a ser ¿quién? Vendría a ser esta matriz de rigidez AA. La que está aquí es la que continúa, es la que está acá, ¿verdad? Y así progresivamente. La de acá es la tercera y la de acá es la última matriz que visualizamos precisamente acá. ¿Ok? Toda esta matriz de rigidez global de cada elemento es una matriz de rigidez simétrica. Y lo importante es que ya directamente con esto ya estamos transformando de local, de un sistema de coordenadas local a un sistema de coordenadas global. Ya no tenemos que hacer tanta operación de matrices. Ya se realizó esa operación dando estos factores como resultado, ¿no? Todo esto nosotros tenemos o ya lo hemos programado aquí en la hoja Excel, en la hoja 4, matriz de rigidez, y lo va a calcular automáticamente. Pero para que lo pueda calcular, obviamente nosotros tenemos que ingresar los datos, ¿ok? Y vamos a ingresarlos para ver cómo es que procede este ejercicio. La altura del primer piso 4.5 y las demás alturas son típicas de 3.2. Entonces es lo que vamos a ubicar. Vamos a ir ubicando por acá. 4.5 y la demás de 3.2, 3.2 y 3.2. Acá tenemos 4 y 3.5. Me parece que eso sí coincide. 4 y 3.5 son las luces, L1 y L2. Tenemos el material concreto armado de 210. Lo colocamos acá. F'C 210. Esta hojita más que todo está para lo que es concreto armado. ¿Ok? Las columnas tienen un ancho de 50 por 50. Todas son de 50 por 50. Un ancho y un peralte. Y las vigas todas son de 25 de ancho y de peralte 50. Esos son datos que nosotros debemos ingresar. Todo lo que sea de amarillo es donde debemos ingresar. ¿Ok? Las fuerzas, ahí sí tenemos que verlas. De F1 a F4 sería 1.8, 2, 3 y 3.2. 1.8, 2, 3 y 3.2. Y las cargas distribuidas son 4.3 del primero al tercer piso y 2.6 en el último piso. Acá son iguales, ¿ok? Puede ser también que en esta parte sea diferente, pero el primer piso me dice que es 4.3, todo el segundo piso también es 4.3, todo el tercer piso también es 4.3 y el último piso, si mal no recuerdo, es 1.6, ¿correcto? Ahí está, 2.6, perdón, 2.6. Vamos a nuestra hoja, 2.6. ¿Qué falta? Ya no falta nada. Date cuenta que lo primero que calcula es el módulo de elasticidad, que ya lo ha calculado. Pero ahora este módulo de elasticidad, la fórmula es 15.000 raíz cuadrada de 210 según la normativa.
¿ok? La normativa es 0,60. Pero este modo de elasticidad, si simplemente sería 15.000 raíz cuadrada de F'C, nos daría en unidades de kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Es por eso que acá le estamos multiplicando por 10 para que lo transforme a unidades de ¿qué? De tonelada fuerza por metro cuadrado. ¿Ok? Es importante porque hay que trabajar con unidades que sean compatibles. Por ejemplo, todas estas unidades de la fuerza son toneladas, estas son toneladas fuerza por metro. Entonces el modo de elasticidad tiene que ser compatible con esas unidades. Todo está en metros, eso también tiene que estar en metros, y las fuerzas están en toneladas, eso también tiene que estar en toneladas. Es por eso que para convertir de kilogramo fuerza por centímetro cuadrado a tonelada fuerza por metro cuadrado se multiplica por 10. Y eso es todo lo que tenemos que hacer acá. En realidad, todo se va a encargar la hoja de cálculo, pero es importante conocer el procedimiento. Lo primero que calcula son los momentos de empotramiento. ¿Ok? Vemos que solamente habrá momentos de empotramiento en los elementos horizontales porque ahí hay cargas distribuidas. Entonces calcula, por ejemplo, el momento de empotramiento ya con su respectivo código, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que la barra de acá es la barra 4,5. ¿Por qué? Porque lo codifica de esta manera, ¿no? 4,5. Entonces acá va a haber un momento de empotramiento 4,5 y acá va a haber un momento de empotramiento 5,4. Cabe recalcar que acá trabajamos con la siguiente convención para los momentos: antihorario positivo y horario negativo, ¿correcto? Antihorario positivo, esto sí es importante porque así se debe trabajar. Y horario negativo. Entonces ya se encarga de calcular los momentos de empotramiento y también se encarga de calcular las reacciones de empotramiento. ¿Sí? Esto viene de tablas y la fórmula que se utiliza es esto de acá, ¿no? WL cuadrado sobre 12, para el caso de cargas distribuidas, nada más tenemos. Y la reacción simplemente sería W por L sobre 2. Calcula todos los momentos de empotramiento con su respectivo signo según la convención que estamos utilizando. Y posteriormente lo que va a hacer es discretizar de esta manera los elementos, ¿no? Separar las barras de los nudos, un total de 15 nudos, todos los esfuerzos que están en los elementos, pasarlo a los nudos. Por ejemplo, acá teníamos un momento que era de manera, según nuestro momento de empotramiento, era de manera antihoraria, por lo cual era positivo. Entonces al nudo pasaría de manera horaria, ¿no? Entonces sería negativo, por eso es que coloca 5,73, porque acá era positivo 5 y acá sería negativo 5,73, ¿verdad? ¿Qué más hay? Hay una fuerza puntual que es la fuerza de lateral, la fuerza sísmica. Ya lo jala directamente. Y hay una reacción que es hacia abajo. ¿Por qué? Porque aquí es hacia arriba. En la barra es hacia arriba, entonces aquí en el nudo sería hacia abajo. ¿Correcto? Aquí, ¿por qué lo pone aquí? En realidad todos estos nudos, si te das cuenta, están de forma horaria, ¿no? Porque según nuestra convención se cumple esto, pero esto es para las barras. En los nudos, el horario sería positivo y el antihorario sería negativo. Entonces, acá le estamos poniendo todos de manera horaria, y si por ahí te sale un negativo, quiere decir que tienes que cambiarlo, ¿no? O dejarlo ahí ya, porque automáticamente luego en la matriz fuerzas lo va a calcular. ¿Sí? Entonces, pasamos todo a los nudos, ¿verdad? Por ejemplo, acá este 5,73 positivo, ¿por qué? Porque en este caso acá salió negativo, en 5,4 pasa al nudo que está ahí como positivo, y el que estaba acá con positivo pasa con negativo. ¿Ok? Luego se van a sumar los momentos de este nudo para tener un único momento acá. Acá también la reacción, en realidad, ¿de dónde sale esta reacción de menos 16,13? De la suma de R5 con el R5 de acá. Sería 8,60 con 7,53 nos da 16,13. Hacia abajo porque ambas de aquí están hacia arriba, ¿no? Acá pasarían al nudo hacia abajo. Y así trabajo todo. Así trabajo todo esto. Recordar que las fuerzas sísmicas solamente actúan en estos nudos, ¿no? 4, 7, 10 y 13. Por eso es que coloco acá en 4 coloco 1,8, en 7, 2, en 10, 3 y en 13, 3,2. Correcto. Si nosotros tenemos 15 nudos, recordemos que había 45 grados de libertad. Y acá están los 45 grados de libertad. Todos estos son, ¿verdad? Si contamos desde la celda 13 hasta la celda 57, va a haber un total de 45 elementos, a los cuales hemos llamado, a toda esta matriz le hemos llamado la matriz de vector de fuerzas, ¿sí? Recordemos que nosotros debemos calcular las fuerzas de empotramiento acá también. Esas son incógnitas. Entonces, esas incógnitas nosotros las hemos sombreado de amarillo. F1X significa la reacción en X del nudo 1, la reacción en Y del nudo 1 y el momento del nudo 1. Igual para el nudo 2, igual para el nudo 3. ¿Ok?
Y lo demás serían las fuerzas, obviamente, que estamos determinando acá, ¿no? Las fuerzas nodales que estamos determinando acá. Estas sí las conocemos porque las acabamos de ver y no conocemos las de acá. Correcto. Esta podríamos decir que este es nuestro vector de fuerza reducido. Es decir, quitándole las incógnitas que yo necesito calcular. ¿Sí? Recuerda este vector de fuerza reducido. ¿De cuánto saldría esta matriz? Bueno, si todo es 45 y tengo 9, acá 9 incógnitas, sería de 36, ¿no? Muy parecido a los grados de libertad no restringidos, que son 36. Luego de esto, lo que vamos a hacer es ya calcular nuestra matriz de rigidez global de cada elemento. Acá lo he separado en tipo columna y acá lo he separado en tipo viga. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a cambiar? La matriz va a tener las mismas componentes, ¿no? Lo que va a cambiar obviamente son sus elementos. Uno es de 50 por 50 para el caso de columnas. Obviamente el área lo determina ya base por altura porque son columnas cuadradas o rectangulares. La longitud de cada elemento, la inercia también lo calcula automáticamente, B por H al cubo sobre 12. Y lo que cambia un poco también es el phi, que es el ángulo. El ángulo en este caso para las columnas es 90 grados, porque nosotros hemos tomado esta dirección. ¿Ok? Y el ángulo se va a determinar a partir de un eje X positivo tomado de izquierda a derecha, de esta manera. Y el ángulo con el que vamos a determinarlo es de manera antihoraria. Es decir, acá habría 90 grados. Entonces, todos los elementos verticales, si los tomamos de esa manera, darían 90 grados. Y los elementos horizontales, si bien coinciden con el eje X positivo que estamos determinando, por lo tanto, no habría ningún ángulo, ¿verdad? Sería simplemente 0 grados. Entonces, recuerda que eso se coloca, o ya lo está colocando automáticamente. Ya tú ya no tienes que colocar nada, ¿no? Si te preguntas por qué 90, ahí está la explicación. Y para los elementos tipo vigas, si preguntas por qué el ángulo es 0, ahí está la explicación también que estamos dando. Muy bien. Entonces, esta matriz que estamos viendo acá, la hemos programado para que directamente lo calcule. Es una matriz de 6 por 6, ¿correcto? Es una matriz de 6 por 6 y acá la tenemos, ¿no? Matriz de 6 por 6. Estos números que están acá son los códigos de cada elemento. El elemento 1, recuerda que empieza en 1 y termina en 4. Por lo tanto, ¿qué grados de libertad están relacionados con esta barra o con este elemento? Los grados de libertad 1, 2, 3 y 10, 11, 12. Automáticamente lo coloca aquí. 1, 2, 3, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 10, 11, 12. ¿No? Si nosotros nos preguntamos, por ejemplo, el elemento 9, ¿cuál sería su codificación? Decimos, como inicia en 9, sería 9 por 3, 27. Entonces serían 25, 26 y 27. 12 por 3, 36. Sería 36, 35 y 34. ¿No? Eso es lo que vamos a tener acá. 25, 26, 27 para el elemento 9. Acá está. 25, 26, 27 y 34, 35 y 36. ¿Correcto? 25, 26, 27, 34, 35. Entonces solamente multiplicamos por 3 y vamos descontando 1, ¿no? Hasta que se haga 3 grados de libertad por cada nudo, ¿sí? Esa codificación es muy importante para la matriz ensamblada, que es al último, ¿no? Es al último después de hallar la matriz de rigidez de cada uno de los elementos. Recuerda que ya es global, ya no necesitas transformar nada. Aquí ya está todo. Y la explicación la podemos encontrar en el libro de Cervera. En el caso de una estructura reticulada de plano medio, las matrices, tras realizar las correspondientes operaciones matriciales, tienen la expresión. O sea, ya ha realizado el libro, el autor ya realizó las operaciones matriciales para que te facilite un poco y tú simplemente trabajes con esta matriz, ¿correcto? Muy bien. Ahora, acá sí hay un paso importante. Hasta ahí, lo único que tú has hecho es ingresar los datos de color amarillo y todo automáticamente lo ha calculado el Excel, ¿sí? Pero acá sí hay un paso que tú tienes que hacer, que es consolidar toda esta matriz, ¿correcto? Para llegar a hacer una sola matriz. ¿De cuánto dijimos? ¿De qué orden? De 45 por 45, porque acá son 15 nudos. Entonces tenemos 15 por 3, 45 grados de libertad. Sería una matriz de 45 filas y 45 columnas. ¿Correcto? Entonces acá está. Lo primero que hemos hecho es enumerar esos grados de libertad del 1 al 45 y del 1 al 45. Esta no es la matriz de rigidez ensamblada de lo que tenemos aquí, de nuestro ejercicio. Esto es de un anterior ejercicio. Como te decía, el paso que tú tienes que hacer es seleccionar todo, con todo y la digitación. Seleccionar todo
todo hasta aquí, toda esa matriz de 45 por 45, irte aquí a datos, ¿correcto? Y consolidar. Tiene que estar acá suma, esto ya no muevas nada porque ya está, y tiene que estar remarcado estos dos, fila superior, donde tenemos los códigos en la fila superior, y fila y columna izquierda, que tenemos los códigos acá. ¿Ok? Ponemos aceptar, y ahí recién calcula la matriz de rigidez ensamblada. Es decir, todo esto lo ha unido en una sola matriz de 45 por 45. Sin embargo, no pueden haber vacíos, si no, no va a poder calcular la inversa. Lo que tenemos que hacer es ir acá a inicio, en el Excel, buscar y seleccionar, y donde hay espacios en blanco, nosotros tenemos que dejar esto en blanco, porque tenemos que buscar los espacios en blanco. Vamos a decir que debemos reemplazar con un número 0. Es decir, donde hay un espacio en blanco, el Excel se va a encargar de colocarle 0. Reemplazar todos, y ha hecho 1530 reemplazos. Ok, y cerramos. Y listo, ahí tenemos nuestra matriz de rigidez ensamblada. Todo esto. Ok, pero recuerden que el objetivo de la matriz del análisis matricial de rigidez es el cálculo de desplazamientos. Nosotros con el análisis matricial de rigidez, lo primero que vamos a hallar son los desplazamientos. Eso es un poquito contrario a si utilizáramos la matriz el análisis matricial de flexibilidad, ¿no? Acá utilizamos análisis matricial de rigidez. Por eso es importante señalar esto de acá. De rigidez. ¿Qué calcula? Calcula desplazamientos. ¿De qué forma calcula los desplazamientos? Con la ley de Hooke. F es igual a K por X. Pero de manera, en este caso, de manera matricial. ¿Sí? Porque tenemos un vector fuerza, un vector rigidez, una matriz de rigidez y una matriz de desplazamiento. Entonces, si nosotros queremos despejar la matriz de desplazamiento, ¿cómo sería? Acá no existe eso de pasar a dividir, ¿verdad? En matrices no existe eso. Lo que podríamos hacer es multiplicar a todo por su inversa y a la final va a quedar esta expresión, ¿correcto? Es decir, multiplicamos acá por la inversa a la izquierda, acá también a la izquierda. Entonces, inversa de K por K va a ser la matriz identidad. Identidad por X, acá está el X. Y te va a quedar acá K a la menos 1 por F. ¿Sí? O si no, para que no haya confusión, mejor lo dejamos de esta manera. K a la menos 1 por F igual a K a la menos 1 por K por X. Esto nos da identidad. Identidad por X es X. Matriz de desplazamientos. Y esto nos da la inversa de la matriz de rigidez por F. Pero recordemos que sí podemos sacar la inversa de toda esta matriz. Porque todos los valores acá los tenemos, ¿verdad? Pero no podemos multiplicarlo por todo este vector fuerza. Porque hay valores que no conocemos. Entonces, ¿qué hago? Quito por el momento estos valores que no conocemos y nos quedamos simplemente con la matriz de fuerzas reducidas, que son todos los que sí conocemos. Pero al quitarle acá, se va a hacer una matriz simplemente de ¿cuánto? Una matriz de 36 filas. Y no se va a poder multiplicar con una matriz de 45 por 45, ¿verdad? Hay una propiedad en multiplicación de matrices. Entonces, lo que le he quitado acá, que son los números de los grados de libertad del 1 al 9, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le estamos quitando, mejor dicho, los grados de libertad restringidos. ¿Sí? También debemos quitarle esos grados de libertad aquí, en la matriz de rigidez ensamblada. Entonces quitamos del 1 al 9. Todo esto quitamos. Tanto de manera vertical, le quitamos todo esto, como del 1 al 9 de manera horizontal. Todo esto también lo quitamos, ¿no? ¿Y qué me queda? Una matriz de rigidez reducida, que lo he coloreado en este caso de color amarillo, que vendría a ser todo esto. Todo esto de acá. Esta matriz de rigidez reducida es la que va a multiplicar ¿a quién? A la matriz de fuerzas reducidas, que vendría a ser todo esto. Y como ya eso tiene valores conocidos, vamos a obtener desplazamientos ya. Podemos obtener valores para los desplazamientos, ¿no? Entonces acá voy a poner que esto va a ser las matrices reducidas. ¿Ok? Y me va a dar los desplazamientos, obviamente no restringidos, ¿no? Los que están libres. Porque obviamente yo conozco que los desplazamientos de acá van a ser 0, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí está restringido. Entonces estos desplazamientos que me van a salir acá van a ser de los grados de libertad no restringidos. Entonces simplemente le saco la inversa a la matriz de rigidez reducida y la multiplico por el vector fuerza. Es lo que hace acá. Inversa de la matriz de rigidez reducida, es decir, de toda esta matriz.
¿Ok? Lo determina para luego hallar los desplazamientos. Y acá están los desplazamientos. Prácticamente el Excel halla desde dónde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todo esto yo los conocía. Esto no te los halla el Excel. Esto ya los conocías que era 0. El desplazamiento en X del nudo 1, desplazamiento en X en Y del nudo 1 y el giro era 0. El desplazamiento en el nudo 2 en X, en Y y el giro en 2 también es 0. Esto ya lo conocías. Lo que te está hallando el Excel es a partir de acá, mira. Multiplicando la inversa de la matriz de rigidez por el vector fuerza. ¿Correcto? Entonces ya tienes todos estos desplazamientos. Si te lo pidieran calcular, ahí los tienes. ¿Ok? Ahí los tienes. El desplazamiento en X del nudo 4, en Y del nudo 4 y el giro en 4. Sería, del nudo 4 sería este nudo de acá. En X, en Y y el giro. ¿Correcto? Entonces, a veces simplemente nos piden los desplazamientos, quedamos ahí, pero la mayoría de veces nos piden hallar los esfuerzos o simplemente las reacciones en los empotramientos, en este caso, ¿no? Calcular estas fuerzas de empotramiento. Entonces, ¿qué hacemos? Como nosotros ya tenemos los desplazamientos totales, acá hay 45 filas, ya conozco todos los desplazamientos, ya conocí estos primeros 9 y ya conozco estos otros 36. Entonces, lo que yo puedo hacer es decir que yo ya tengo la matriz de desplazamientos completa. Y como yo tenía la matriz de rigidez completa, entonces vuelvo aquí y digo, hallo mi vector fuerza completo o total y va a ser igual a ¿quién? A la matriz de rigidez ensamblada total multiplicado por el vector desplazamiento también total, porque ya lo tengo, ¿no? Entonces, eso es el siguiente paso del Excel. Calcular todas las fuerzas. Y las 9 primeras fuerzas vendrían a ser las reacciones en cada uno de los empotramientos. ¿Qué es lo que interesaría al inicio? Entonces ya lo calcula automáticamente. ¿Qué ha hecho? Multiplicar toda esta matriz de rigidez total, toda esta, la ensamblada, toda, por todos estos desplazamientos. Por todos estos desplazamientos. Y obtienes lo de acá. Lo que interesa acá es los primeros 9. Estos de acá son las reacciones, ¿no? Y las demás no es que sean los esfuerzos en esos nudos. Ten cuidado acá. Recuerda que mira, esto de acá te tiene que coincidir, por ejemplo, F4X 1,8, F4Y menos 8,6. Coincide con esto. 1,8 menos 8,6 menos 5,73 menos 5,73. Entonces, acá no ha calculado nada de esto. Solamente te dice que está bien la operación porque tiene que coincidir. Para poder calcular ya los esfuerzos en esas barras, por ejemplo, el momento 7,4, 4,7, lo que tenemos que hacer es simplemente regresar a una matriz de rigidez global, pero de cada barra, ¿no? De cada barra. Entonces, diríamos, para hallar esas fuerzas, digo, de cada barra, igual a la matriz de rigidez de cada barra, multiplicado por los desplazamientos correspondientes a de cada barra en esos grados de libertad, ¿verdad? Entonces, lo que tendríamos que hacer básicamente es, acá no lo he hecho, pero miren, por ejemplo, esta matriz de rigidez, esta hoja la vamos a copiar al último, mover al final, ¿ok? Y vamos a poner acá cálculo de esfuerzos en barras. Ya tenemos las reacciones, que son esas 9. Para las demás, no son los esfuerzos. Vamos a calcularlo. ¿Qué hacemos? Tenemos la matriz de rigidez de cada uno de estos elementos, ¿verdad? Entonces simplemente decimos, esta matriz de rigidez por los desplazamientos que le corresponde. ¿Qué desplazamiento le corresponde? 1, 2, 3, 10, 11 y 12. Entonces yo pongo igual, nos vamos a los desplazamientos. Diríamos, el grado de libertad 1, 2 y 3 sería esto de acá, ¿verdad? Entonces jalamos 1, 2 y 3, esos serían los grados de libertad. El grado de libertad 10, 11 y 12, ¿quién sería? Del nudo 4, ¿verdad? El nudo 4 tiene 4 por 3, 12. Tendría 10, 11 y 12. O sea, todos los del nudo 4 también los traigo. Nudo 4 acá está. Entonces diríamos nudo 4, ahí está. Lo vamos a poner como número. Listo. Ok, vamos a hacerlo crecer un poquito. Ahí está. Y basta con, esta es la matriz de desplazamientos. Y para hallar la matriz de esfuerzos, vamos a ponerlo por acá. Simplemente decimos, aplicamos igual mmul. Y todo esto, toda la matriz de rigidez multiplicado, punto y coma, con esto de acá. Cerramos. Ahí está. ¿Ok? Pero nos da solamente un valor en una celda. Seleccionamos toda esta celda de acá, todas estas celdas. Presionamos F2, Control Shift. Al mismo tiempo, nos soltamos y presionamos Enter. Y ahí están los esfuerzos, por ejemplo,
En el grado de libertad 3, 8.20. El 1, 2 y 3 tiene que coincidir obviamente con las reacciones, ¿no? Tiene que coincidir con las reacciones. Acá está. ¿Verdad? Y los demás ya son los esfuerzos en las barras. Por ejemplo, el grado de libertad 10 sería el esfuerzo, ¿dónde? El grado de libertad 10 está acá. El esfuerzo en X, ¿verdad? El esfuerzo en X acá. El momento acá sería el 12. O sea, prácticamente tendríamos este 12 de acá. ¿Correcto? Este 12 de acá que sería 2.70. Ahora, ¿cómo podemos comprobar los resultados o saber si está bien esto? Con la hoja de Hardy-Cross. Y la tenemos por acá y ya le hemos explicado en una situación anterior, ¿no? Hacemos lo mismo en la hoja de Hardy-Cross, ponemos 50 las columnas. Voy a dejar en la descripción el enlace explicando esto de aquí. La parte de Hardy-Cross ya le hemos explicado bastante bien. Y acá ya tiene 0.25, pero lo demás era 0.40, ¿verdad? F'C de 210 ya está. Acá era 4, acá era 3.2, acá era 3.2, 3.2. Las fuerzas sísmicas, ¿cuánto eran? 1.8, 2, 3 y 3.2. 1.8, 2, 3 y 3.2 me parece. Vamos a ver si está bien. Y lo demás era 4.3 acá, 4.3 acá, 4.3 acá, 4.3 acá y 4.3, 4.3. Y el último era 1.6 si no me equivoco. A ver, 2.6. Ahí está. 2.6 y 2.6. ¿Correcto? Bien, ya tenemos todo. Acá era 4 y 3.5. Eso sí está bien. Miren, 4 y 3.5. Y lo demás, lo único sería nada. Ya está todo colocado. Verificamos que esté bien. Y calcula momentos de empotramiento. Igual, también necesita. Acá trabaja otra convención. No trabajamos con esta convención. En análisis matricial sí es necesario trabajar con esta convención. En Cross no. Puedes trabajar con eso o con otro. Rigideces relativas, ¿verdad? Vamos a borrar esto. Rigideces relativas. Factores de distribución de cada estado. Restringiendo desplazamientos. Eso lo hemos explicado ya en el anterior video. Y agregando esos desplazamientos laterales. Dando como resultado, ¿qué cosa? Los momentos. Recuerda que el método de Cross calcula los momentos, los esfuerzos por momento flector en los extremos de cada barra. Por ejemplo, 1,4. ¿Qué significa 1,4? 1,4 te está calculando el nudo 1 y el nudo 4. O sea, el nudo 1 mirando al nudo 4, el momento acá. ¿Cuánto te sale el momento acá? El momento acá te lo ha calculado Cross y te dice menos 9.54. ¿Correcto? Menos 9.54. ¿Cuánto salió en matricial? Ese momento estaría relacionado ¿con quién? Con este momento 1. Nos da 8.262. Y bueno, no sale tan igual, ¿no? Los resultados en realidad se deben acercar a esto de acá, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el momento 8.20 y en Cross tenemos menos 9.54, ¿no? El signo obviamente va a cambiar porque hemos trabajado con otra convención. Pero ¿qué pasa? Sucede que aquí, en análisis matricial, hemos cometido el error de colocarle acá 1.6, ¿no? En realidad es 2.60. De repente hay otro error. Y sí, miren, efectivamente acá en el análisis matricial nuestros datos eran de la viga 0.25 por 0.40, ¿no? Centímetros. Entonces acá habíamos puesto 50. Hay que tener cuidado con esos detalles, ¿ok? En nuestros ejercicios, ¿sí? Bien. ¿Qué hacemos? Recuerden que nos vamos acá a la matriz de rigidez ensamblada. La seleccionamos toda. Nuevamente consolidar. En datos, consolidar. Aceptar. Vemos que esté colocado todo esto. Inicio. Reemplazar. Si ustedes no colocan esto de reemplazar con ceros, no va a poder calcular la inversa. ¿Ok? No va a poder calcular esta inversa. Y miren, ahora ya tiene que haber congruencia. M1, 9.4659. ¿Cuánto sale acá Cross? 9.54. Muy cercano en realidad. En el otro punto, ¿cuál es el otro punto? En el nudo 2. Acá tenemos que irnos a dónde? Acá, mira. 2.5. Porque la numeración 2.5 es esta, ¿no? 2.5 sería, acá está, 2.5. Para ver el momento acá. ¿Cuánto nos da ese momento 2.5? Vamos en Cross. Nos vamos a resultados. 2.5 sale menos 11.72. Y en el análisis matricial sería el momento en 2. 11.76. En realidad muy cercano. 11.72. ¿Por qué no sale igual? Porque debería salir lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí en el análisis matricial considera también una deformación por axial. ¿Ok? Eso va a cambiar obviamente los esfuerzos o los resultados que nos da Cross, porque Cross solamente lo estamos trabajando con esfuerzos o deformaciones por flexión.
Si le aumentáramos corte a esta matriz de rigidez, sería una matriz de rigidez obviamente mucho más grande y los resultados van a variar poco cuando se trata de pórticos, ¿no? Porque la deformación por corte es un porcentaje mínimo con respecto a la deformación que hay por flexión, por ejemplo. Pero ¿qué pasaría si nosotros queremos trabajar el análisis matricial con nuestra misma hoja de cálculo y trabajarla sin considerar el axial o tratando de despreciar los esfuerzos o la deformación por axial? Recordemos primero cuál es esa fórmula de deformación axial que veíamos desde resistencia de materiales, la famosa pelea, ¿verdad? Carga axial, longitud de la barra inicial, el modo de elasticidad y el área, ¿correcto? Entonces, esta deformación por axial, ¿cómo lo hacemos que sea mínima? Recordemos que acá hay una división y para que la división sea mínima, esto es constante, no podemos cambiar acá porque también lo utilizamos en la flexión. El E también está aquí en la flexión, pero el área no está en la flexión. En la flexión está la inercia. Entonces el área es lo que podríamos cambiar. Tratar de que el área sea grande, más grande, para evitar de despreciar o de que evitar que haya una deformación por axial. Entonces nos vamos a nuestra hoja de análisis matricial y lo que va a cambiar es acá en las matrices. Haríamos que el área ya no lo calcule aquí, sino nosotros coloquemos cualquier área en realidad, que sea grande, por ejemplo 1000. Mira, esto se vuelve un poco más, ahí está, lo reducimos. Esos numerales no quiere decir que no exista o que hay un error, sino que tenemos que reducir acá porque no entran en la celda. Este 1000 lo copiamos en todas las áreas. Puedes colocar de repente 100, pero si quieres que se desprecie más el axial, el área lo colocas mucho más grande, ¿verdad? No vayan a colocar 0, pensando, no quiero que haya axial, entonces el área 0. No, tienes que hacer que el área sea grande, ¿verdad? Es una forma. Un poco lo que hacemos también en el SAP cuando queremos despreciar los esfuerzos o las deformaciones, perdón, por axial. Ya está todo el área, todas las áreas con 1000. ¿Dónde más nos vamos? Nos vamos acá. Seleccionamos todo esto y lo que hacemos es, igualmente, datos, consolidar y ponemos aceptar. Nuevamente inicio, reemplazar con ceros, reemplazar todos, aceptar. Y vamos a nuestros resultados, nuestras reacciones. Miren el momento 1, 9.5402. Y en cross, ¿cuánto era? Vamos acá al momento 1, 4, 9.54. Si lo aumento uno más, 0.2. O sea, ya sale lo mismo, miren. Sale igualito, ¿no? El momento en el nudo 2, 2.5, menos 11.721. Y acá el momento 2, menos 11.721. Lo mismo. Ahora, ¿verdad? Tienes que identificar simplemente con tus nudos que has colocado. El 1,4 sería este momento, el 4,1 en cross sería este momento de acá, de 4 mirando a 1, el 5,2 sería este momento, ¿ok? Tienes que identificarlo así en tus hojas de cálculo. Y si nosotros queremos que regrese o que trabaje nuevamente con las deformaciones axiales, aquí vamos y decimos base por altura, ¿verdad? Que calcule el área. Vamos con área, área, área. Y todo le colocamos copiar y pegar, ¿verdad? Para que calcule el área. Acá va a calcular el área, 0,100, por ejemplo. Listo, una vez que hemos determinado todo, nuevamente nos vamos a nuestra matriz de rigidez ensamblada. Lo vamos a consolidar, reemplazamos los espacios en blanco por 0 para que calcule nuevamente los desplazamientos, las reacciones y el cálculo de los esfuerzos. ¿Sí? Espero que les haya gustado este video. Luego comprobamos estos resultados. Podemos comprobarlo con el programa SAC 2000 o con el programa ETAPS, pero será para otra oportunidad. Ya sabes, si te gustaría obtener estas hojas de cálculo, la información estará en mis redes sociales, en el Instagram, que aparece debajo, en el Facebook, o también puedes comunicarte en el link que voy a dejar en la descripción. Cuídate, nos vemos en otra oportunidad.